Bueno, buenas noches. Estamos esta vez reunidos para la premiación del concurso El Justiciero Carmesí. Este es un evento especial, es una alianza entre la página de Pandemic Society y entre Fachas y Rojos. Las reglas de este certamen fueron las siguientes. Se aceptaron concursos desde el 9 de febrero hasta el 20 de febrero también, y los relatos debían tener una extensión entre 300 y 1000 palabras. Y la regla más importante era que debían estar basadas en la radionovela El Justiciero Carmesí, que los links estaban en la descripción de esa publicación. Y los premios de este certamen eran 20 soles para el tercer lugar, 30 soles para el segundo lugar y 70 soles para el ganador, el primer lugar. Bueno, le doy pase a Max Aguirre, que está aquí hoy día con nosotros. Él es representante de Entre Fachas y Rojos, para que nos hable un poco de su proyecto. Sí, muy buenas noches, o tardes, o a la hora que lo vean. La radionovela es un proyecto que trata básicamente sobre muchas cosas, pero en esa radionovela lo que se ha podido mostrar es básicamente una aventura detectivesca, ¿no? Entre un asesino, un pirómano y un detective pervertido, ¿no? Un pervertido sexual, básicamente, ¿no? Y lo que quiero empezar agradeciendo a los participantes, que han sido pocos, pero igual creo que el intento es bueno. El arte es algo hermoso, ¿no? El hecho de expresarnos, ¿no? De decir unas cosas hermosas o también desahogarnos, ¿no? Que es básicamente lo que yo hice en la radionovela, ¿no? Hablar de un asesinato, hablar de que a veces nos gustaría seguirnos con las nuestras, ¿no? Irnos sin ningún tipo de condena, ¿no? Por ejemplo. Ahora, Max, Y tu dime. radionovela tiene también toca varios aspectos interesantes, ¿no? Toca no solamente, es una aventura detectivesca, también tiene guiños a la política, tiene guiños a la Sí. religión, ¿no? Guiños policiales, que es, bueno, la temática principal. Es que originalmente era una novela sobre religión. Era una novela sobre el determinismo y libre albedrío, ¿no? Sino que no se nota mucho ahí todavía, ¿no? Pero básicamente era eso, ¿no? Y creo que hay textos que han logrado, digamos, englobar estos asuntos, ¿no? Algunos mejores que otros, y por eso hay tres finalistas y no más, ¿no? Y también quiero anunciar que va a haber otro concurso, quizás en abril, y veremos si es con Batting Society o por nuestra cuenta más independiente, pero sí estoy feliz con lo que ha sido este concurso. Y bueno, lo sigo disfrutando en realidad porque sí, vamos a descubrir quiénes son los tres ganadores. Ahora mismo lo vamos a ver y sí, ciertamente los participantes no han sido tan numerosos como en otras ocasiones. Entendemos también que este es un desafío superior. La extensión de palabras es más, implica que los concursantes se hayan visualizado varios capítulos de la radionovela, que si lo englobas es más o menos media hora, ¿no? Es un desafío superior solamente para aquellos que se atrevieron a tomarlo y bueno, pues bien por ellos. Ahora sí, bueno, los premios llegan gracias a Entre Fachas y Rojos y ya pasaríamos a hablar de, las cosas importantes para el reclamo de esos premios. Como la vez pasada, tienen que escribir precisamente del mismo correo del que mandaron su relato para que yo pueda saber quiénes son, mejor dicho, que son ustedes mismos, ¿no? Desde el mismo correo que mandaron el relato, desde ahí escriben reclamando su premio. Hola, soy yo y tengo estos contactos, ¿no? Estos son mis contactos de Yape, Plin o alguna cuenta, no sé, PSP o BBVA, ¿no? Que es lo que más fácil manejamos. Y ya, ahora sí, sin más preámbulo, pasamos a presentar a los ganadores. Y el tercer lugar es para el relato ¿Quién?, escrito por Jar Hollis. Le doy la palabra a Max, él va a tener el primer comentario, así que adelante, Max. ¿Qué opinas de ¿Quién? Me parece que es un cuento que justamente engloba resume básicamente lo que dije. Es un texto que engloba todos los asuntos de la novela. De hecho, menciona a todos los personajes prácticamente. Digamos, mi gran crítica a este cuento es que justamente es como un resumen de lo que se ha visto, ¿no? Y es como, quizás yo esperaba un ingrediente más, ¿no? Pero digamos, formalmente está muy bueno, musicalmente también está muy bueno. De repente el inicio le falta un poco, se ve un poco tedioso el inicio, pero creo que luego después fluye muy bien. Pero yo lo siento como una especie de resumen, como un remake, ¿no? Y yo esperaba, digamos, algo que me sorprenda, ¿no? Y por eso está en tercer puesto, ¿no? O sea, pudo ser mejor de repente, o en todo caso, ese puesto creo que para mí es un puesto correcto, digamos, para ese cuento, ¿no? Entre los tres mejores está muy bien. En este caso yo lo sentí también que sí
digamos, es un compilatorio de los sucesos de distintos capítulos, ¿no? Pero al mismo tiempo, y creo que su contribución es que no lo narra desde el mismo ángulo que lo narra la radionovela, sino que lo ve desde el otro lado, desde la psicología, en la primera parte, porque tiene varias partes, en la primera parte lo ve de la psicología, digamos, del antagonista, de este líder del grupo fascista. Lo que estoy hablando lo entenderán aquellos que han visto la radionovela. La segunda parte la ve desde el ángulo del detective, de Charlie, ¿no? Y luego ya es un seguimiento básicamente de las noticias. Creo que su aporte, su contribución es eso, que él ve las cosas desde otro ángulo. Ahora ya podemos participar, ¿no? Sí, claro. Sí, te toca a Diego. No, o sea, es una conversación, o sea, cualquiera puede... Pero bueno, ya. Está en parámetros, ¿no? Bueno, Ya. está cronometrado. Yo creo que, bueno, ¿quién como tercer lugar? Me parece que está bien. El cuento, como dice Max, es bastante de la radionovela, ¿no? O sea, menciona a todos los personajes como que cerca de como que ha desconstruido el relato y lo ha construido de nuevo, ¿no? Y lo mejor que podría decir el cuento es que replica la vorágine confusa que también es el justiciero carmesí, ¿no? Esta intención de tener un montón de significados y que a veces es un poco desconcertante, ¿no? La serie original, ¿no? Yo creo que tiene un poco de eso también, de esa vorágine confusa, ¿no? En teoría yo creo que ha capturado bien el estilo, diría, y la intención, ¿no? Por ese lado, ¿no? Por ese lado, nada más, podría decir. Ahora que lo dices, Edwin, tienes razón, porque la primera parte es muy, muy confusa, ¿no? Te cuesta un poco procesarlo, de repente tienes que leerlo ¿Del más cuento de una vez. o de la radionovela? El cuento. Ah, ya. La primera parte es un poco confusa, y tienes que releerlo un poco para entender más o menos lo que va diciendo. Y bueno, si bien digamos, en eso se asemeja en algunas cositas digamos, en el justiciero, la radionovela, porque la radionovela es un poco modular. A lo que voy es que no hay una relación directa, no hay una secuencia, sino que son varios puntos de vista distintos. El narrador cambia en la radionovela cada rato y eso hace que a veces sea un poco que te cueste un poquito más comprenderla, y lo mismo aplica para este cuento. O sea, que la narrativa de las primeras líneas, los primeros párrafos sea así confusa, se asemeja, guarda el espíritu del justiciero carmesí, por así decirlo. Claro, algunos le llamarían desafiante, ¿no? En cierto modo. ¿Y alguno de ustedes votó por este cuento como primer puesto? No, es que, claro, no damos puestos, ¿no? Fueron le damos calificaciones. Claro. Pero creo que yo le di el puntaje más alto. ¿Puntaje más alto? ¿Tú le diste el O puntaje? no me acuerdo, porque... Bueno, yo sí tengo acá la puntuación, Vale. y de los tres sí era el que le había dado menor puntuación. Precisamente por lo que Max había comentado, ¿no? Esperaba un poquito más. Como dice, parece que fuera versión 2021 y que la radionovela fuera una versión de los 90, ¿no? Entonces es como que siento que ha sido un remake y que Sí. empieza como tipo Tarantino, ¿no? A comenzar a construir de líneas atemporales, ¿no? Y las empieza a poner en conjunto y digamos que te pone más claro lo que es y desde otra perspectiva que te hace parecer que estuvieras leyendo otra historia, pero en realidad es la misma historia, sino que, como dijo Wheeler, desde la vista de otro personaje, ¿no? Te hace otras preguntas también de acuerdo al personaje y te hace incluso crear nuevas dudas de lo que es ya la radionovela, ¿no? Te hace, y precisamente Claro, eso es sí. lo bacán de tener nuevas perspectivas, que desde la Sí, perspectiva de es ese un- personaje, te hace ser más versátil. Es un remake en toda regla, entonces, básicamente. Sí, de verdad Claro, que sí, y yo lo lo que sentí así, esperaba de estos pensé que era participantes- también la única, y Wheeler también comentó lo mismo, Edwin también, y que sí, yo lo sentí así también, la Sí, verdad. y lo que esperábamos de esos Sí. participantes era, digamos, un poco más que se aviente con un fanfic. con la pero- creatividad, ¿no? Pero la calidad no tiene desmérito, ¿eh? Por eso está en tercer No, la lugar. calidad está bien, sí, pero me sí refiero a que la idea funciona. es un remake, digamos. Sí. A ver,
Es un remake muy bien hecho, en verdad. Es un remake muy bonito. Sí, pero en ese caso creo que a Max no le habría molestado, digamos, que hubieran jugado más, ¿no? Con el concepto, ¿no? Claro, Que hubieran de hecho, yo sido más, esperaba eso, ¿no? más reverentes, más rupturas. Claro, ajá, claro. No que fuera idea como de- una adaptación de anime, ¿no? O sea, que es básicamente que siga el manga, Sí. La literalmente. idea La es, adaptación por Netflix, ejemplo, ¿no? La adaptación Netflix. si tú has visto, por ejemplo, los que han visto The Breaking Bad y luego sale una serie de, mejor llama It's Better to Call Saul, Saul que era un personaje de The Breaking Bad, ¿no? Que no era obviamente un remake, pero era Claro. la perspectiva de la serie desde otro personaje y le Es una crea suerte su de propia historia de spin-off. personaje, Claro, pero es un hubiera sido spin-off, mucho digamos. mejor. Es un spin-off, No, pero hubiera claro. sido mucho mejor, Claro, hubiera sido o sea, mucho ver, mejor, claro. darle o sea, de verdad como protagonismo más a esta Claro. nueva perspectiva y no seguir, Claro. digamos, tan ligada a la otra perspectiva. Hubiera sido interesante ver eso. Entonces, solo por eso tiene el tercer lugar. Ya veremos ahí los siguientes lugares porque nosotros le dimos más puntuación. Sí, todos, sí. Yo creo que, o sea, la parte del Bueno, remake Mariana. que tanto se dice, ¿no? Es la parte final que es como que la presenta como una especie de diario, ¿no? De estar reportando cada día o bueno, en cierta fecha lo que iba sucediendo. Me parece que lo del remake fue como que al final. Al inicio sí me parece que da algunas cositas que son extras, de que no lo vemos en la radionovela, por ejemplo, el encuentro de Miguel y Charlie, ¿no? Sí me parece como que algo sí, es bueno. interesante. Entonces, exacto, ¿no? Sí le da cosas nuevas, pero sí, bueno, Pero no estuvo las demasiado explota basado en... Ajá, exacto. Yo creo que desde ahí se pudo haber, no sé, ¿no? Desglosado una trama muy, muy rica. Es un encuentro genial, Especial. me pareció muy... Claro. Exacto, sí, por supuesto, ¿no? La cuestión Y, de, bueno, de la escritura, la cuestión de la escritura es que no solamente darnos datos interesantes, ¿no? Como que te coloco esto, como darte migajitas de chocolate y queríamos el pastel completo, ¿no? Entonces no desglosarte, o sea, si ya encontraste algo bonito que sabes que puede pegar, ¿por qué nos das otros pedazos chiquitos? Danos ese bonito Claro. y expláyate un poco más. Eso me pareció creo que era- hubiese sido un punto crucial para despuntar por ahí la historia, ¿no? Hubiera sido mucho, mucho más interesante. Igual empezó también... O sea, un diálogo Charlie y metiéndose en él la hubiera cabeza. sido mejor, dices tú, por ejemplo. Por Sí, ejemplo, claro. buenísimo. hubiera sido así. Por supuesto, ¿no? Claro, definitivamente ese fue el aporte. Yo creo que si lo vemos así, digamos que hubo un 80% remake, un 20% innovación con esta conversación que fue, digamos, Sí. la diferencia clave, ¿no? Y estuvo que ahora que muy, mencionas, muy bien estuvo muy elaborado. bueno. Ese pedacito estuvo como que muy bien elaborado, muy descriptivo, muy metiéndose a la psicología del personaje. A mí me gustó esa parte. Pero como dices tú, igual no le da el Antes peso, digamos. que de pasar a la esperaríamos. última a la ronda final donde ya todos podemos conversar así libremente, Mariana, tu De hecho, comentario, mejor por conversar favor. así, creo Yo que. ya dije No, que no, fue el que más me gustó. Claro Mariana, que... la Mariana que lo defienda, ahí está. A mí lo que más me gustó fue que su estructura fue diferente por cómo presentaba como que o sea, una fecha, una noticia, una fecha, una noticia, porque al inicio sí fue bien confuso, pero el final fue como que más ligero y fue diferente, y eso fue lo que más me gustó, o sea, comparando con los otros dos. Pero no recuerdo bien la calificación que te di, porque Ya. perdí esa conversación, pero sí sé que a este le puse más. Y me parece que a la de abajo, ay, perdón, no ya, pero pensé que el otro cuento, no, sí, Sin pues, spoiler. al otro, sí, a lo mejor no digo nada. Lo voy a editar en esta parte. De hecho, no sé si se pueda revelar, pero bueno, eso es otra cosa aparte, pero No, de hecho no, lo que no. dices de que esté como con fechas, ¿no? Que es el estilo, creo que el autor tiene, parece que es un estilo que tú también tienes, pues Max, en Sí, otros original, momentos, del ¿no? De sitio ponerlo original, el fechado, claro. ¿no? Es Sí, como sí, que ha sí, vuelto, fechado. sin saberlo, ha vuelto Ha vuelto. al origen de tu... Pero De es un como poner remake, fechas y todo eso, pues, para mí más remake todavía, por eso creo. claro, es como un remake que igual que te hace recordar a ti, La ¿no? estrategia No, policial. nostalgia pura. Claro. Ya, ahora yo pienso que pudo despuntar más, pero no sé, el autor prefirió seguir en su línea de remake. Pero sí Se pudo fue lo despuntar seguro, mucho digamos, más. ¿no? Se fue lo Sí, seguro. por eso digo, me parece que es un 80% remake, un 20% originalidad y bueno, está bien plantado, pero pudo dar mucho más. Igual es una buena lectura, igual, ¿no? Del Prisionero Carmesí. Es una lectura, Es es una disfrutable, interpretación. Ah, igual, ya, es lo- disfrutable. Lo que iba a decir es que, bueno, sí, en la primera parte y durante la conversación, ¿no? Ahí juega mucho con la psicología de Helguera, ¿no? Helguera,
incluso me hizo pensar en un momento que Helguera mismo puede ser el justiciero carmesí, porque plantea la hipótesis de que podría ser una purga de sus propios miembros de su partido fascista, ¿no? Que es interesante, es otro ángulo. Y incluso yo llegué a pensar en algún momento que el primer párrafo podría calzar perfectamente al final, ¿no? Que hubiera un desorden temporal, que el primer párrafo era el final, pero luego analizándolo más gramaticalmente, me di cuenta que no tenía sentido y que en verdad era una narración lineal, era una línea de tiempo Sí, no insinúa eso, es bien convencional. Sí, pero eso, o sea, me dio a pensar que Helguera podría ser el justiciero carmesí, del cual, bueno, su identidad... Claro, eso hubiera sido más rico, por ejemplo, más interesante, ¿no? O sea, hay guiños, pero no te lo cierra al final. Exacto, sí, esa es otra cosa que fue como que quedó inconcluso, no tenía la estructura de un cuento, ¿no? Porque no, o sea, era una historia que no tenía una conclusión y tú te quedabas como con la sensación de que sigue después, estaba muy abierto al final y bueno, eso fue también... Pero es una opción también que el final llegue a ser abierto, porque de todas maneras es la perspectiva de una persona, ¿no? Claro, entonces no es puede quedar ahí digamos, finales pero... abiertos. También me agradan los finales abiertos. Sí, pero yo esos vídeos no los vi mucho, ¿ah? Pero hay hay finales abiertos y hay finales abiertos. O sea, no me pareció ese un buen final abierto. Pero son acá batemos varias opiniones, ¿no? O sea, a mí de hecho sí me agradan los finales abiertos. A mí, por ejemplo, también, sí me encantan los finales abiertos. Pero, Claro, por ejemplo, a mí me encantan porque me hacen analizar qué hubiera pasado. Yo por mí misma me puedo crear una historia en mi cabeza. Entonces es como que a mí sí me encanta crear los finales abiertos, porque para mí la historia terminaría así porque mi cabeza se ve bonita. Un final abierto es, digamos, un concepto muy abstracto, ¿no? Porque tranquilamente puedes agarrar la película que más te guste, la parte hasta la mitad, te quedas solamente con la primera hora y dices, final abierto. Recuerda que hay un límite de palabras para escribir acá. En teoría puedes hacer eso, pero que esté, digamos, que sea un final abierto satisfactorio, eso es cuestionable dentro de la literatura, si quieres, ¿eh? Pero de hecho, por eso mismo que me acabo de mencionar ahorita... Cualquier relato dejado a medias, por concepto, puede ser un final abierto, pero no necesariamente está bien logrado. De hecho, ahorita por lo mismo que acaba de mencionar Jessica, es de que yo realicé las puntuaciones y por lo cual yo elegí el primer puesto también. O sea, no sé si coincidirá con todos porque todavía no lo sabemos, pero precisamente me ha hecho acordar que por esa instancia de que a mí sí me gustan finales abiertos, pero como tú dices, no siempre. Entonces, no lo dices, los dos primeros puntos son finales abiertos también. Grecia, tú lo diste como tercer lugar. ¿Ah? Tú lo diste como tercer lugar. Yo leí en tercer lugar a quién. Ya, Ana, ya, como decías tanto que te gustan los finales abiertos, dije, ya de repente le sí, no, lo que acabo de decirlo, te lo repito. Es que hay otras historias con finales abiertos. Acabo de decirte que me encantan los finales abiertos porque me puedo imaginar, pero como dice Jessica, hay finales abiertos y los finales abiertos. Entonces, para mí eso fue un final abierto bonito, pero no fue el final abierto, como dice Jessica. No, es un final raro, no es un final abierto, es un final abierto hasta donde dice que exacto. Voy a suprimir eso que dice. Sí, voy a suprimir eso que dice Max, porque no me pareció que era un final abierto en sí, sino que era un final interrumpido. Algo como que le agregó cosas, ¿no? Es que se agarra tanto... tomando forma y presentándote datos, no sé, sueltos, como las fechas y los acontecimientos que pasaban en esas fechas, y de pronto como que quedó ahí. Ajá, fue como que, exacto, no fue un final abierto, fue como si el relato fuera interrumpido de un momento a otro y no me das más con qué, no lo sé, pero no me das más elementos con los que jugar la imaginación para... No tiene tantas palabras. Bueno. 70 palabras tiene. Si es que igual yo creo que la discusión del fondo está chévere, pero sí también de repente sí es que algo sí recomendar al autor sobre la forma, porque por ejemplo es un formato bien libre, ¿no? Es un texto, pero por ejemplo a veces hay cosas entre comas que dice prende el televisor, ¿no? Cuando podrían ser de repente como sugerencias narradas, ¿no? Esa persona prende el televisor, ¿no? Incluso el inicio es como que inicia con una oración que está subordinada. Se supone que está subordinada, pero en realidad no, porque no tiene que estar entre rayas, porque la idea es de que, o sea, vamos, voy a leer exactamente, ¿no? Voy a leer, ¿no? Claro, porque dice, el fuego purifica, y viene la raya, ¿no? Que es la pausa, fue lo que se me vino a la mente, y luego de nuevo la raya, la cierra, y dice, cuando me enteré que había muerto Calcinado Alexandra. Ahí, digamos que se supone que la oración debería funcionar si es que se quita lo que está entre rayas, lo que lamentablemente no sucede, porque
Porque luego Ah. dice, cuando me enteré que había muerto Alexander Alexander, no se sigue del fuego purifica, ¿no? Sino de lo que está entre Pero rayas. un Ahí monólogo sí puede siento que ser diría el libre autor. también, ¿no? No hay problema Sí, con eso. pero, O sea, pero no siento tranquilamente que lo haya pudo como poner algunas entre comas, reglas o lo pudo poner. No, no, es que en realidad entre comas, entre No, comas o tiene paréntesis, razón. lo que digo Ya, que entre probablemente está comas o mal, sí. paréntesis, Sí. sí, es que tiene que estar directo en realidad eso de ahí, no puedes ponerlo entre Probablemente comas está porque, mal. Pero por ejemplo, lo que está probablemente no sé. entre el inciso está conectado claramente con lo que sigue en realidad. Sí, sí. En todo Probablemente esa caso, parte está mal. lo del inicio es lo que está aislado. Y de ese lado sí le diría al autor que entre más en esto, en que vea que si es que estás haciendo un inciso, si lo quitas, la oración tiene que poder funcionar por sí sola, y es el primer caso que vea eso que no funciona tan bien, que creo que es lo que quería haber hecho, es, a ver, una oración, que es la primera, ¿Te y luego molestó mucho ese inicio entonces? Es ¿No te como gustó por decir eso? que empezó muy poético y acabó muy narrativo, ¿a eso te refieres? No, sino Aparte, que otra cosa que es rara es que se supone que ya está en su mente, ¿no? Y dice, hace un inciso para decir que sigue estando en su mente, una cosa rara, ¿no? Pero se supone que todo es un monólogo interior. No es necesario decir eso, ¿no? Se supone que Sí, ya está de repente. pensando ya. Claro, Señala en que el está fondo, pensando, ¿no? sí, ya Es se tiene raro, que ir es raro. al fondo sí, ¿no? Bueno. Pero en la forma yo digo o sea, que sugiero que vea bien los elementos que está usando, porque son puntos, rayas, y cuando son pertinentes usarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Básicamente es lo que digo, nada más. Si quieres guardar una línea más clara. Bueno, creo que bien. nos quedamos conversando mucho sobre este cuento. Sí. Pero me gusta más así. Felicidades que sea más libre, Segundo no sé lugar, qué segundo lugar. Por tu reto, ¿quién? No, ya creo que ya hablamos suficiente sobre este cuento. Felicidades por tu tercer lugar, ya sabes cómo contactar para reclamar tu premio. Y pasamos al segundo lugar, la gran incógnita que tenemos aquí. Es sorpresa, ¿no? Es- Al Wilder, ¿quién? Escrito por el autor Basdala, Secuestros Peludos. ¡Ah, lo sabía, Uy. sí! Adelante, Max. Porque eso quiere... A mí Yo me creo que encantó. Secuestros Peludos. No, Pero aún yo así no leí supongo el que primer lugar. Mariana está muy feliz con ¿Por este qué? logro, porque tú eres animalista del grupo. Ay. Pero es que ya tengo mis etapas, pero sí me gustó. O sea, ya, Por pero dos. que hable Max. No me Sí, toca primero hablar Max y todavía. luego le toca inmediatamente a Mariana. No, pero está bien que sea un diálogo libre, está perfecto. O sea, los gatos me gusta al final, ¿no? Pero de hecho, cómo abre el cuento es algo muy, digamos que es una herramienta muy, muy usada, ¿no? El hecho de que toque el timbre y tal, es muy fácil usarlo, pero acá es totalmente efectivo. Y aparte es algo que me recuerda mucho a muchos relatos de Sherlock Holmes. Y, o sea, es como sería la vida de un detective realmente. O sea, En lo que está basado también, ¿no? Hay que decir que es Sí, Charlie. claro, obviamente cualquier novela de detective está basada en Sherlock Holmes. Sí. Es una obra muy buena, especialmente la primera, ¿no? Y Estudios Discretos es muy buena, deberían leerlo todos. También por el cuento que está al final, que es como un añadido, pero es algo genial. Ya, entonces el hecho de que toque el timbre es algo muy Sherlock Holmes, y el hecho de... Es porque también recuerdo cómo es Charlie, cómo es Esmeralda, ¿no? Y me gusta el hecho de que también este personaje que yo creo que es Esmeraldo, por lo que he leído, creo que no es otro detective, es Esmeraldo, Es Esmeralda. y que se dedica a resolver crímenes menores, de alguna manera, ¿no? Y me gusta ese final, ahí sí es un final abierto satisfactorio, ¿no? Porque dices, o sea, va a suceder algo mucho mejor, ¿no? Son gatos, pero Claro. no solo son gatos. El Y caso es está genial por cerrado, pero hay más. ¿Qué Claro. más Y luego era? un final Nunca abierto, lo sabremos, pero hay un final satisfactorio. Ese sí Pero es un es final Muy cerrado. satisfactorio, muy satisfactorio. Ese sí es un final muy bien abierto, ¿sabes por qué? Porque te da muchísimos detalles. Y los detalles son muy importantes en la historia porque hacen de que tú como espectador puedas adentrarte muchísimo más. O sea, ya conocías su vida, conocías que por él había perdido su trabajo, por el detective, no ese pervertido, y él estaba siguiendo con lo suyo. Ves cómo es su vida después, o sea, de haber pasado por ese asunto. Y va en busca de este secuestrador de disque animales, ¿no? O sea, encuentra posibles sospechosos, luego dice, no sé, será, y te da tantos detalles, que el barro en los pies y todo, que tú te imaginas incluso cómo es el escenario, la persona a quien está persiguiendo, y al final te deja un final verdaderamente satisfactoriamente abierto a más, y te da ganas de decir, pucha, yo estoy esperando ansiosa Claro, sí. la parte 2, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. Ese sí, por eso es que yo le di más puntuación a este. Y de hecho se siente muy canon, ¿no? Se siente como si fuera parte de la novela en realidad también. Sí, Sí, lo se que siente pasa como es que extra, en la se siente novela como sabemos un muy extra, poco, ¿no? en Un la novela spin-off. sabemos muy poco de Esmeralda, ¿no? spin-off. Más que el capítulo Esmeralda, 2, no Sí, sabemos más sí. de Esmeralda, y Es que Esmeralda se supone que no era un personaje Esmeralda, canon, pues tampoco. sí,
Esmeralda se supone que en su tiempo libre, en su vida normal, hace otras cosas, no solamente está siguiendo a Charlie y el caso del justiciero Carmesí, ¿no? Y me gusta precisamente eso, de que no se agarre de los dos personajes principales, que ni de Charlie ni del justiciero Carmesí, sino de un personaje del que no sabemos tanto y que asumimos tiene tiempo libre, y precisamente este caso puede calzar tranquilamente, podría ser tranquilamente canon porque no exploramos más la vida de Esmeralda. Y es bacán porque se supone que es un caso simple, pero se abre mucho más y bueno, al final es muy bacán. No sé, me da para pensar que podrían ser muchas cosas. Podría ser un rito satánico, algún tipo de iniciación, un ritual. Mariana, te tocaba a ti comentar, así que... Bueno, que maten a los gatos... Ay, perdón. A mí sí me gustó la historia, no por más de que los gatos mueran y todo. Me gustó cómo la contó, me gustó lo descriptivo que era. Creo que yo intuí que él era el asesino de gatos cuando dice: lo vi entrar en un colegio todo sudoroso, pero no tiene herramientas. Como que ahí te da una pequeña señal de que él es el asesino de gatos, pero es más que un asesino de gatos. Sí me gustó. O sea, no es que odié este cuento porque mataban a los gatos. Es interesante, ¿sabe por qué? Agarra una temática que a la mayoría le gusta, que es el tema de los animales, para hacerte más interesante la historia. No te dice qué exactamente hace con los animales, lo cual te hace alucinar otras cosas, y tiene algo que me gustó muchísimo. Él pudo haber agarrado cualquier personaje de la historia, pero agarró para mí el más indicado, que es alguien que está cerca del personaje principal, que uno que es prácticamente el detective, que es Charlie, lo detesta, y aún así, cuando está tratando de resolver un caso, recuerda sus palabras, ¿no? O sea, es como que tiene pendiente ahí. Me gustó mucho que agarrara a un personaje, porque usualmente en todas las historias siempre hay un personaje secundario que se vuelve más popular que el personaje principal. Siempre. Ha pasado en toda la vida, en todas las películas, series, en todo el mundo, y creo que escogió el personaje adecuado para ver cómo era su historia, su trasfondo, qué es lo que hacía, y cómo también tenía pequeños gags de la novela principal, El justiciero de Carmesí, cómo unía esos pensamientos de lo que ya había aprendido para resolver su propio caso, ¿no? Digamos así. Entonces me pareció muy genial, tiene muchas cosas que me gustaron. Aún así, no le di la puntuación alta porque, pues, de verdad que el otro cuento me pareció que tenía cosas mucho más elevadas que este, pero sin desmerecer a este cuento de acá, Secuestros Peludos, me pareció una historia muy, muy genial. Así que el autor, si en alguna oportunidad haces segunda parte, yo estaría en verdad gustosa de poder leerlo. No, es más, de repente más lo contacta ahí de frente, ¿no? De repente lo puedo contactar, ¿no? Para hacer ¿no? De hecho, Esmeralda... Otro curso, continuación de la... A mí me gustó bastante. O sea, si el cuento anterior era como un remake, este cuento de aquí es como un spin-off, ¿no? Porque te cuentan la historia de otro, o sea, de uno de los personajes, tal vez el personaje que me gustó el hecho de que usar el personaje que no ha sido tan explotado en la radionovela en sí, ¿no? Y para mí está bastante correcto el cuento, está bien estructurado, maneja bien la intriga, ¿no? Inclusive mientras vas leyendo tú te involucras bastante con la lectura, pero mientras vas avanzando no tienes idea exactamente de qué se trata hasta que te mencionan que son los gatos que van desapareciendo, ¿no? Entonces como que hasta cierto punto te mantiene en hilación de qué podría ser, ¿no? Y de que tal vez se trata de algo mucho más, no sé, de una magnitud mayor, ¿no? Macabro, ¿no? O sea, sí me gustó porque es como, es bastante entretenido, ¿no? Inclusive, sí, de hecho, este asunto de cómo, o sea, encaja ¿cómo se llama el chico? Esmeraldo, ¿no? Haciendo, o sea, ¿qué fue de él, ¿no? Que en realidad, o sea, termina haciendo trabajos menores, ¿no? Y jala bastante de la personalidad inicial que tenía, pues, Esmeraldo cuando conoce a Charlie, ¿no? Que era una especie de, no sé, entre repudio y admiración, y acá lo encaja muy bien. Y me gustó que estuviera, o sea, ambientado después de los eventos de la radionovela, porque
justamente cuando te dicen basado en la radionovela, muchos interpretan de que necesariamente debe encajar dentro de los hechos que te presenta la radionovela, pero este no, este fue más allá, o sea, fue más creativo también en ese sentido, en el Arriesgó que se más. basó, exacto, me encantó, eso sí, y el cuento muy correcto, inicio, de Es nudo, muy desenlace. ligero de leer Muy también, entre- muy ligero de leer en verdad. O sea, yo podría leer de verdad 3 veces y es muy ligero, es genial de verdad. Utiliza Ahora- el elemento correctamente, como tú dices, sí. Y me gusta la parte en que Jessica dice que se arriesgó más. Me encantan las Sí. personas que ven más allá, entonces por eso también le puse más puntuación que el tercer puesto. Yo en realidad le puse, o sea, no me decidía, le ¿Tu puse... segundo puesto? ¿O tu primero? no, yo los empaté porque no podía decidirme. Ay. Estaba entre el primero y el segundo les puse igual, porque no, empates. No, o sea, los dos me parecían muy buenos cuentos. Y yo soy creo que el que le ha dado más puntaje a este cuento, porque ese era mi primer cuento en realidad. O sea, yo estaba apostando por este. Tú lo dabas como porque primer me lugar. parecía- Yo al primer sí. cuento le di más puntaje. De hecho, hasta ahorita va el puntaje al Ya, cual todavía él no había hablemos del dado. primer cuento porque todavía no llegamos ahí. Ok, No, Sí, pero, sería- no, sería como pero solo, compararlos. Solo Solo- se le ¿La parte hemos dado libre? ¿La parte libre? puntaje al No, ¿no? primer. no, sí, pero Sí, sí, de ya, hecho, parte libre ya. este Ok. cuento, o sea, estaba en ese es el que yo decía, este tiene que ser, ¿no? Porque, por lo que han dicho, ¿no? O sea, la prosa es ágil, hay cierta, me gusta bastante la historia que es bien mundana, pues, ¿no? Porque no es como un Sí. detective que está haciendo casos increíbles, está haciendo casos, así, menores, y me gusta eso bastante, en realidad, ¿no? Y eso crea Y le identificación echo- al lector. Sí, pues, Sí, pero- pero posiblemente. Muy latino, muy latinoamericano. Latino. Pero lo que dice, por ejemplo, Grecia, esto de que se haya arriesgado también me parece, y me parece en realidad lo que más me gustó, creo, del cuento, era la desfachatez del autor por hacer su propia cosa, ¿no? Por decir, te menciona Charlie acá, pero ahí te dejo al lado todo lo que toda tu novela y hago la propia historia de detectives. Me gustó eso, y Sí, además que está bien enfocada la Buenísimo. historia. De hecho, dicen que, claro, es un final abierto que yo siento que en realidad no hay finales abiertos, tanto así, ¿no? Sino de que, porque lo que te pone la historia es el misterio de dónde se fueron los gatos y cierra con eso, o sea, eso está cerrado, ¿no? Obviamente lo que hay es ya más algo superior, Es algo imaginación extra de la que pasa. persona, Ahora, o sea, va- pues- vamos precisamente al cierre. Yo creo que aparte de ser un cuento muy bacán, y digamos escaparse a lo que es los personajes principales, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Porque digamos tanto el justiciero carmesí como Charlie, la novela de repente te lo muestra como que dos seres, digamos, como Superman y Batman, ¿no? Invencibles. Sí, sí. Pero, bueno, sí. pero Menos Charlie, Esmeraldo, Esmeraldo es, digamos, como que una persona estándar que trata de Común. pelear al nivel o al menos equipararse, tratar de contribuir dentro de ese universo donde es un enfrentamiento, se asume entre titanes, ¿no? Ahora, este cuento se atreve mucho más porque no solamente se queda ahí en tratar de crear una historia con un personaje aparte, sino también que le da su propia personalidad desde el inicio, ¿no? En que no invita a las personas que lo contratan a su casa, no porque sea un tema de muchas precauciones detectivescas, sino porque en verdad lo que él confiesa es que su casa estaba desordenada. Luego, Está arruinado el hombre, ¿no? sí, y luego te hace varios guiños a uno, que Charlie destruyó su reputación por ahí. Segundo, te da guiños de cómo es su trabajo. Y tercero, y lo que me parece más importante, cuando resuelve el caso y encuentra a los gatos muertos y ve que incluso acaban de matar a uno, él no se Horroriza. no agarra el escudo y la espada y empieza a pelear como si fuera un caballero del amor y la justicia, sino que dice, bueno, este caso está cerrado, no tengo nada más que hacer aquí, ahí están los gatos muertos, yo no soy quien para luchar por el amor y la justicia, este caso está cerrado y hasta aquí me incumbe a mí, luego vendremos a buscar los cuerpos porque, en fin, ya están muertos. Me parece, digamos, una persona muy juiciosa, o sea, así, mira, a ese punto llega la construcción de personaje, es una persona juiciosa. Es que lo vendieron como, es que el autor lo vende también como un antihéroe, ¿no? Sí, O eso sea, él es justo un te iba tipo a decir. arruinado. Él- Exacto, ¿no? Es un tipo arruinado, un antihéroe, ¿no? O sea, él tiene lo una misión, persiguen por encontrar no a los pagar el gatos. alquiler, ¿no? Ya les encontró, no tiene nada más que hacer. Sí. Y a mí me Exacto, parece, no sé, sí, o sea, es un buen, o sea, me parece un buen pedazo de historia que puede juntar hacia mucho más, no sé, ustedes si han leído Conversación en la Catedral,
pero, o sea, conversación en la Yo siento catedral. que podría haber toda una empieza- serie de Esmeralda, o sea, de verdad. Siento que podría haber toda una serie de él, de verdad, y de resolver sus casos de cómo él es un antihéroe, ¿no? Dentro de esto, porque es como dice, no es como dice Will, él no busca como que la justicia y él simplemente resuelve el caso, Es lo más, dice es un y ya negocio, está. es su look, es su manera de ganarse las monedas, ¿no? Claro, es una manera de ganarse el Estás plan, no te quedas- apuntando, Y nos Max. vende, Max está apuntando ya. y nos Es muy vende poco el romántico. final de la radionovela, y nos vende el final de la radionovela, porque él asume que el caso ha fracasado, ¿no? De que al final No. era, no Pero sé, aún, pues. no, aún así Él él dice asume esto su podría victoria. ser Él ya es se caso temporal, de es algo temporal, más ya está. grande. No, Es muy al final temporal, dice- creo, el cuento. no, dice si- pero él nos vende el final porque nos dice que incluso Charlie arruinó su reputación. Ah, ya. O sea, Ah, ya. entendemos que ya. porque el caso ha fracasado, ¿no? No, no, Entonces, lo como sabía. que De repente pues, lo utilizó de una caso de manera muy, pasadita. muy mala. No De sabemos. pasadita nos vende el final de la radionovela también, ¿no? Pero yo creo que se refiere a la reputación de él mismo, ¿no? Su reputación, creo que se refiere a eso. Nos queda un Puede minuto de ser. Zoom. Sí, bueno chicos, Minutos muchas son. felicidades a Basdala. Felicidades Basdala, bueno, y también lo mismo, ya sabes cómo reclamar tu premio. Y ahora sí hacemos una pequeña pausa Una pausa. para sí. regresar con el ganador. Ganador. Primero. Ahí va. Antes de presentar al ganador, aquel que se hace creador de los 70 soles por escribir su cuento en este concurso, tenemos un pequeño anuncio de que va a haber otro concurso en marzo. Y bueno, y antes de continuar también queremos pedirles a que nos sigan, se suscriban, nos den like en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, una vez dicho eso, vamos con el primer ganador, con el primer lugar y ganador, que es escrito por Gaia, el cuento Spam. Max, adelante, por favor. Felicitaciones. De hecho, me gustó el formato. Para mí es muy importante que el fondo sea forma. Y de hecho, que te llegue un texto a las 11:48 de la noche, cuando está a punto de vencer el plazo, es genial, ¿no? Y que se llame spam, ¿no? Hubiera sido mejor que hubiera llegado como correo no deseado, de repente, ¿no? Es genial también que no lo mandó en Word, ¿no? Nos lo mandó directamente como si fuera un mensaje, ¿no? A un pata, a un amigo, ¿no? Y entonces uno lee eso y de hecho te sorprende, ¿no? Porque de hecho creo que lo que mejor etiqueta ese cuento es la sorpresa, ¿no? Y al final básicamente es un mensaje justamente del asesino, y para mí ese fue el cuento que más se arriesgó, fue el autor que más se arriesgó, y de repente algunos no coinciden, pero para mí ese es un justo ganador de este concurso. Para mí totalmente sí coincide. Yo estoy súper feliz porque a este es el que le di más puntuación y estoy de verdad muy contenta porque me gustó muchísimo el relato, y les digo por qué, en realidad es algo más personal. Yo he leído, para los que han leído El psicoanalista, les va a hacer recordar un poco de la historia de cómo trata que el asesino, ¿no?, ya conoce a su verdugo, como bien menciona acá en el cuento de Spam. Es aquel que ya conoce a Charlie, sabe lo que es, qué hace, cuándo respira, cuándo duerme, ¿no? Todo. Y el psicoanalista trata de eso. Y es también del cómic, y bueno, también película V de Vendetta, o V de Venganza, que es conocido, ¿vale? No sé si algunos de ustedes lo han visto. Es un cómic buenísimo de Alan Moore. Es buenísimo, conocidísimo. Es un cómic hecho por Alan Moore, el mismo que hizo The Killing Joke o La broma asesina de Batman. Y es buenísimo. Me recordó como que a una fusión entre ellos, a una fusión entre cómo el asesino, ¿no?, el justiciero carmesí, relata en cómo conoce primero al detective a fondo, que eso es parte del psicoanalista, y cómo tiene la misma ideología del personaje de V de Venganza, ¿no?, de V de Vendetta, que dice: yo no soy, o sea, para mí justicia, esa palabra le queda poco, ¿no?, el significado. Yo asesino a gente mala prácticamente, así que yo soy el bueno, ¿no?, por más que soy un asesino. Y nos cuenta incluso que antes él también quería ser detective porque precisamente ama la justicia, pero la justicia que es de la perspectiva de todos no es la justicia de su perspectiva de él, y nos quiere hacer ver eso, que él es el bueno a pesar de que todo el mundo diga que es un asesino y que hay un detective que está atrás de él. Y me encanta esta carta que le manda, describiéndole con tanta facilidad, amical, con precisamente que a Max también le llegó de la misma manera, ¿no? Max es como si fuera él Charlie que recibe esto, ¿no?, del justiciero carmesí.
fue muy, muy bueno, en verdad, mezclar esto, y de verdad que por eso es un tema personal. Como digo, yo he leído tanto el cómic, he visto la película de V de Vendetta, y yo era psicoanalista, y me pareció, dije, wow, acá estoy viendo de verdad a Ruprenstinski, esto que es el antagonista de psicoanalista, mezclado con el protagonista de V de Vendetta, de cómo es para entrar a la mente del justiciero carmesí, ¿no? Y cómo lo recibe en poco tiempo Charlie, ¿no? Que dice, ¿qué es esto? ¿No? What the fuck? Esto, Y una pregunta, ¿el final te gustó? Porque siento que ahí baja un poco el tono, como que se desmiente un poco que es el asesino. A mí me gustó eso porque lo siento más lógico, ¿no? Que de repente no es, pero igual te deja una cierta duda, pequeña duda de que sí podría ser que... Sí, y eso me encanta. Y eso me encanta porque también eso pasa en el psicoanalista del libro. Te queda la duda de quien está escribiendo, tal vez es o no es, o esto es una broma, o esto es una copia, o es alguien que quiere hacer pasar, que quiere publicidad. Entonces te deja en el pensamiento si es o no es, e incluso Charlie te dice, esto no es, tonterías, ¿no? Y te hace pensar a ti, pero también como persona humana te hace dudar, ¿no? Como que tal vez Charlie no lo creyó y si era verdad, o tal vez si era una broma, o no, entonces te hace dudar. Entonces eso fue lo que me encantó. Me encantan las historias que me hacen dudar de mi propia existencia, de todo, y sobre todo que sean, que tengan pequeños tributos a otras historias y cuentos o series o películas o incluso cómics que de verdad son conocidos y han sido muy populares por la trama metafórica, el conjunto de emociones implícitas que hay dentro de cada trama. Me gustó muchísimo, de verdad, y se nota que él ha trabajado muy bien y se ha tenido que guiar de otras figuras literarias para poder mezclarlo. Es por eso que yo estoy muy contenta con este primer lugar y le di mi mayor puntuación. Creo que ya exageré muchísimo, pero en verdad me encanta. No, está perfecto lo que has dicho, es preciso lo que has dicho, es tal cual. A mí me ha sorprendido mucho lo que ha dicho Max, porque no esperaba que este fuera un cuento, no sé, que pueda parecer hasta cierto punto improvisado por lo que decías, ¿no? De que había llegado a última hora, de que lo había mandado de frente mensaje y no en formato Word. Entonces sí me sorprende un poco que, o sea, al enterarme de eso, porque me parece un cuento muy bien pensado. O sea, para mí también es un justo ganador. Yo, como les mencioné, ya estaba como que estaba entre el primero y en este y el anterior que revisamos. O sea, fue un empate en general porque no sabía exactamente a cuál darle más puntaje porque estaba muy reñido, pero sí me parece un justo ganador y es la gran prueba de que no necesitas no sé, grandes escenarios o grandes escenas para hacer una buena historia, ¿no? Porque si analizamos en frío, este relato pasa en un intervalo de quizás 5 o 7 minutos. Él lee la carta, reacciona y remata, ¿no? Con ese cierre. Entonces, me pareció que en ese pequeño lapso de tiempo, o sea, cómo desglosa toda esta historia, ¿no? Y cómo trabaja, o sea, nos involucra a la psicología del personaje del justiciero carmesí. Y sí, obviamente también uno llega a sentir que es Charlie, que somos Charlie, ¿no? Quienes estamos leyendo la historia. Me gustó mucho la pluma, porque me parece que es buena literatura, imita mucho la pluma de bueno, la radionovela, que, o sea, entre el relato mete muchos detalles, muchas, ¿no? Desglosa muchas escenas, sus pensamientos, o sea, y es buena literatura, al fin y al cabo. A mí me gustó. Es justo para hacer un relato, bueno, de las palabras que se les había solicitado, y que combina formatos también, ¿no? Porque no solamente es la carta, luego, o sea, es la carta y luego es la reacción de Charlie, y luego nos vende a Charlie justamente como el asesino lo había descrito, y como es Charlie finalmente, ¿no? Es un personaje muy preocupado. Muy sí, exacto, muy preocupado, desvergonzado, fresco, descarado. Entonces sí, me gustó bastante el cuento, y el final remató muy bien. Me gustó también porque nos vende al Charlie como es, ¿no? Jessica tiene algo de razón cuando dice que esto de verdad, por ejemplo, ¿saben qué? Cuando yo era estudiante de audiovisual te pedían hacer cortometrajes y la gente mataba el cerebro cómo hacer para no gastar
en presupuesto. Pues tranquilamente esto podría ser un cortometraje audiovisual. Necesitas un solo escenario, es una persona que está leyendo una carta, ver diferentes perspectivas, el tono de voz, cómo la lees la carta, lo que describe, planos, detalles. Podría ser tranquilamente un cortometraje y podrías pasar tu curso audiovisual tranquilamente con esto, de verdad. Es muy bueno, en un escenario, un personaje, dos personajes, bueno, en realidad, ¿no? Uno que lee esto y otro que describe las cosas y está súper bueno. Yo ahí discrepo un poco porque en Me realidad... gustó porque... yo discrepo un poco porque, o sea, creo que ese relato es rico justamente porque hay algo que lo antecede, ¿no? Que es, digamos, la radionovela, ¿no? Si fuera esto como apertura sería un poco flojo de repente, eso sí. Claro. O sea, apertura de algo Bueno, independiente. para algo está claro. basada Está en en la contexto, radionovela. ¿no? También depende Claro, de los pero autores, ¿no? Porque hay igual autores lo así que harías- crean toda una le das un historia y corto, luego ¿no? se mandan con un fragmento que no tiene que ver tipo Game of Thrones, ¿no? Que te muestran una serie donde hay un montón de antesala y ellos te están mostrando algo enteramente superficial, pero se supone que hay un montón de cosas que no conoces y lo peor es que se supone que tú entiendas todo lo anterior, que tú conozcas, pero no lo vas a hacer porque simplemente no lo conoces, es previo. Creo que por ahí va, ¿no? lo que decías, ¿no, Grecia? Sí, pero aún así yo creo que, ¿sabes qué? También te contraigo la cosa porque yo sé O que sea, este es bien, el ¿dónde? justiciero carmesí, pero hay muchas cosas descriptivas que podría ser utilizada como premisa. Que de la nada te llega una carta y dice, estimado Charlie, porque ya sabes que es dirigido para alguien. Claro. Y empieza a escribirte y sin mirarla, o sea, sin escuchar la radionovela, sobreentiendes que es alguien que le está escribiendo a un detective que dice que quiso ser como él, pero que ahora ya no es así. Te dice que asesina personas porque lo dice explícitamente en la carta y que ya conoce prácticamente a Charlie. Sobreentiendes de todas maneras que es un asesino escribiéndole al detective que lo quiere buscar. Tranquilamente se puede sobresalir del cuento, de verdad. Tranquilamente para mí. Ya, ahora, opinión. bueno, Está bien. No opiniones, yo claro, por quiero supuesto. acotar algo. Dime. Bueno, si bien, bueno, ya, a mí no es mi relato favorito, o sea, creo que es lo que quería contar. No quería, ya, a mí me gustó más en sentido narrativo, No, dilo, está bien. como una obra literaria pura, ¿no? Me gustó más el Crímenes Peludos, ¿no? Eso es lo que tengo que decir. En el sentido, pero me parece un justo ganador porque creo que tenía lo necesario para ganar, es decir, estar tan relacionado con la radionovela de Justiciero Carmesí. Creo que si lo comparamos con Secuestros Peludos, el segundo lugar, Secuestros Peludos, si lo comparo, digamos, tenía muchas cosas que me gustaron un poco más, pero digamos que se escapaba mucho, era un fanfic casi entero, digamos que conservaba lo contrario del tercer lugar, ¿no? Este conservaba solamente Secuestros Peludos conservaba nada más un 20% de la radionovela y se inventaba un 80%. Era un relato mucho más original. En este caso, siento que también este spam, este correo, podría pertenecer tranquilamente al universo de la radionovela, ¿no? Pero en este caso su vínculo sería más un 60 o quizá hasta un 70%, porque incluso se lo puede contextualizar dentro del propio universo, dentro de la propia línea temporal de los capítulos. Podría ser tipo un capítulo 5, un capítulo 6, no lo sabemos. ¿Tú crees que no se arriesga Ahora, entonces? Entre los capítulos. No, pero sí. No, Es un momento, nada más. creo que sí se arriesga. Todo el relato es un momento típico. Creo que sí se arriesga en el sentido de que en la radionovela Charlie y el justiciero Carmesí hasta ahora no han tenido ninguna relación, cada uno va por su lado. Digamos, Charlie trata de hacer una conexión para poder averiguar quién es, pero el justiciero Carmesí sigue su propia línea, o en todo caso busca evadirlo de manera forzada porque es un criminal, ¿no? La psicología que explica Grecia me parece muy bacán, pero si algo que tengo que aplaudir de ese cuento es que rescata el espíritu, digamos, pervertido, enfermo de manera sexual de la radionovela, ¿no? Sí. Te describe a Charlie tal cual es, ¿no? Que para mirando páginas porno, páginas de prostitutas y cosas así. Y otra cosa que me parece curiosa, bueno, hay dos aspectos curiosos más. El último, cómo acaba, ¿no? Que dice que lo descarta y lo manda al spam, y que dice que va a buscar hackers que seguramente ya conoce, con los cuales ubicar, rastrear ese correo, es decir, de alguna forma le da este poder a Charlie, ¿no? De tener contactos entre hackers. No sé si son sus amigos, no sé si les pagará, en todo caso le dé ese recurso de tener contacto de hackers.
Y también plantea esta posibilidad al final de la carta de que sea el justiciero carmesí quien juegue con Charlie, que en algún momento lo mate así aleatoriamente, porque ya lo ubicó, ya sabe dónde está, ya sabe dónde vive, incluso ya sabe su dirección de correo electrónico, que es lo más sorprendente, y que ya sabe incluso que tiene ciertos fetiches. Podría darse ese escenario, o sea, se le muestra como una persona, digamos, muy, muy inteligente, se construye el personaje, ¿no? Se le muestra como una persona muy inteligente, no necesariamente que va a esperar a que lo chapen o que va simplemente a conservar a su némesis. Que él mismo lo dice ahí en la carta, Sí, dice, tú claro. eres inteligente, pero yo soy más inteligente que tú. Es un egocentrista, definitivamente, te da muchas Exacto. pistas de cómo es el justiciero. Exacto, Es que incluso sí, te plantea que podría matarlo y se ajá. acabó. Lo cual sería muy, muy cool desde mi punto de vista para, digamos, no alargar esa rivalidad tanto, porque no es lo más inteligente alargar una rivalidad, sino acabar con ella lo más pronto posible. Y bueno. Es que es un reto. Charlie lo hace por diversión y también por reto. Recuerda que es un egocentrista. Un egocentrista es alguien que le encanta retar a las personas, le encanta creerse más que todos, e incluso esa carta es una pista también para Charlie. Sabe que Charlie lo va a rastrear, pero por eso, precisamente porque lo sabe que él tiene un contraataque para eso, porque se lo ha dicho, yo soy más inteligente que tú. ¿Vale? Entonces te da mucho por qué pensar por qué está haciendo esa carta, por qué hace lo que hace, y también te da pistas incluso sobre cómo es él, y lo hace a propósito, lo hace agrede. Yo quiero acotar algo ahí, y es que, por ejemplo, tiene razón Grecia, que el justiciero carmesí manda eso como que para que lo atrapen, y es algo que muchos asesinos seriales hacen. Un asesino serial deja señales en todas partes para que lo capturen. Y eso me parece chévere cómo lo plantea. Y también el juego que crea entre los dos. De yo estoy adelante de ti y te lo digo, te lo restrego en la cara. Aparte de las películas que mencionó, a mí se me ocurrió una, creo que no tan conocida, o no sé si la vieron, con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, que se llama Atrápame si puedes, donde Leonardo DiCaprio era un estafador. Y cada Navidad llamaba a Tom Hanks y le decía, te estoy viendo, estás en tu oficina. Y me pareció algo similar. Y ese juego de crear, o sea, de meterse bien en el personaje del asesino serial, de escribirlo tan bien, y el juego que plantea entre los dos personajes es lo que más me gustó de este cuento. Edwin. Sí. Creo que el principal mérito en este cuento está en que ha capturado muy muy bien la esencia de los personajes, ¿no? Se nota que es alguien que sí se ha involucrado y se ha metido de lleno a escuchar toda la radionovela, porque ha captado muy bien la esencia de los personajes, que lo transmite acá en este cuento. Y bueno, ¿no? Creo que ese es el principal mérito, resumiendo todo lo que han dicho ustedes, ¿no? No sé, o sea, como dice también Mariana, lo más rico es el poner a ambos personajes frente a frente casi. ¿Por qué no te gustó el cuento, Edwin? ¿Tú votaste por este cuento como No, sí, era mi segundo lugar. No, mentira. Ah, Ese es el segundo lugar, mi segundo lugar. En realidad concuerdo bastante con Wilder, porque de hecho lo bueno que hay que decir es de que este cuento reúne un poco las dos cosas, pues, ¿no? Que estamos diciendo en los cuentos anteriores. Está mucho más ligado al justiciero carmesí, pero además se adentra a un reto, ¿no? Que es hacer el monólogo del justiciero carmesí, ¿no? Es como que un poco de los cuentos, ¿no? Es parte original y parte está ligada, ¿no? Es también poco meta, supongo, con esto de que no llegó por spam, ¿no? Pero llegó tarde y todo casi, eso. casi. Pero llegó tarde, sí. De Sí. hecho, me sentí burlado cuando me llegó. Pensaste que estaban viendo, ¿no? Dije, ¿cómo saben que tengo abierto mi computadora? Nos sentimos burlados ahora mismo sabiendo que ha ganado. Vos eres asesino. Yo le daría más puntos por asesino, eso. de verdad. Eres un asesino, puede ser, ¿no? Pensás que están hablando a ti, pensás que están hablando a ti, ¿no, Max? Yo le daría puntos por eso, porque se ha esperado el último minuto, no te lo he escrito en Word, te lo envió como un mensaje de un pata, precisamente para, como te dije, para que tú te sintieras como Charlie, ¿no? Es como que, ¿qué es esto? Es fan, ¿no? Es como Charlie. que, wow, para mí eso es como que, y ser creativo es marketearse bien, de verdad es muy bueno, de verdad es muy Tal vez bueno. solo fue casualidad. Eso no fue casualidad, Un golpe de suerte. fue agrede, no fue por pensar en nada. A ver, déjeme, hemos hablado mucho de ese tema, hemos hablado mucho de ese tema, pero no hemos verificado a qué hora llegó ni qué día llegó. A ver. ¿Vamos a corroborar o vamos a desmitificar esto ahora mismo? Uy, no, ahora es mentira, ¿no? 11:59. Sí, porque... Mientras haces eso, sí es cierto de que, claro, le da un carácter meta, ¿no? Pero a mí sí me sacó cuando pasó la narración, ¿no?
que ahí es como que salió de repente un poco el carácter. Todo esto ha sido, claro, el monólogo, ¿no? Pero sí siento que ahí con el final que quiso hacer que se relamiera, digamos, los lectores, ¿no? Por esta escena que hace referencia más a Charlie, miren, a que está viendo páginas pornográficas. es muy curioso. Verdaderamente llegó el sábado 20 de febrero a las 11:48 de la noche. 12 minutos antes de que cierre esta convocatoria. Wow. Muy oportuno, justo a tiempo y bueno, justo ganador. Claro, No sé si, bueno, yo no consideré eso, bien si lo consideran ustedes, pero curioso. No, sí. Yo creo que no fue un golpe de suerte. Ahora que lo pienso bien, no, porque si vio la serie y vio los videos, es algo premeditado, obviamente. No es que lo escribió a última hora, dices. Es que también, No, porque he visto los videos. digamos Pues. que corría el riesgo de ser creo que- considerado el creo que último en lo he visto llegar y por último el revisado más a prisas, quizás, no sé. Bueno, corría el riesgo de ser el último de la pero si el lista. jurado está hablando de ese hecho en este Zoom, entonces quiere decir que se ha marketeado bien. Pues. Lo he hecho bien. Sí. He hecho el trabajo. Felicidades. Muy en todo bien, caso, de para verdad. Para mí Gaia, bien merecido en el verdad. puesto de primer lugar, bien merecido para mí, de verdad. Sí. Muchísimo. Muy merecido. Así que felicidades, de verdad. Una cosa más que acotar antes de terminar es que, bueno, le da un poco, explora aspectos que no han sido explorados en la radionovela, es decir, le da mucha más personalidad al justiciero, creo que sí que en la radionovela aún no ha sido mostrado, ni sabemos muy bien quién es, no se sabe nada de su personalidad, muy bien eso. digamos que, bueno, O quizás sí. ha mencionado varias series y cosas detectives. Yo creo que sí. Yo quiero agregar, digamos, El Mentalista, ¿no? Donde está Red Young y el Mentalista, que bueno, el Mentalista trata de ubicarlo a Red Young, que es un asesino, y Red Young va dejándole pistas, ¿no? Ya. En este caso, digamos, le dan al justiciero carmesí, que, valga la redundancia, tiene una semejanza ahí en el color. La personalidad del asesino serial, digamos, estándar, ¿no? Que va dejando pistas, porque aparte de hacerse famoso o de luchar por su causa, ¿no? Quiere reconocimiento también, o en todo caso también quiere conocer gente que tenga un intelecto a su nivel. En este caso, el único que se equipararía en inteligencia al justiciero carmesí sería Charlie, ¿no? Los demás están por debajo, están a merced de su justicia, y en todo caso es la única persona con la que puede jugar, ¿no? Pero una vez más recalco que al final de la carta siempre recalca que cabe la posibilidad de que el justiciero carmesí se aburra de Charlie, que ya no quiere que sea su compañero y lo mate en cualquier momento. Eso me parece bacán. Claro, sí, es burlón. Al principio te hace preguntas, ¿no? O sea, perdón, al final te hace preguntas, te dice, ¿quién será mi próxima víctima? Tal vez tú, no sé, yo te hallo primero, ¿no? Entonces, bueno, chao, amigo, ¿no? O sea, le dicen, ¿no? Entonces, si me permites llamarte así, porque es su amigo, pero dentro de su amigo, o sea, también puede ser como tú dices, que se canse y dice, no me diga mi intelecto, ya fue, ¿no? Entonces, y ya está. Eso viene, como te digo, es burlón, por lo mismo que es egocentrista, es pedante, se cree saberlo todo, es divertido, tiene un sentido de perspectiva de justicia diferente al del resto. Es un personaje tridimensional bastante complejo, en verdad, y lo cual hace que me guste muchísimo más, le da mucho más carácter al justiciero, y precisamente, y no cae en esto de el típico criminal y detective, porque siempre hay, ¿no? Criminal y detective, gato ratón, siempre lo hemos visto en cuantas series y películas, pero le da un carácter, digamos, más personal y más único, ¿no? Trata de hacerlo, al menos. Y cabe esto, ¿no? Cabe que, digamos, se ve su personalidad, su necesidad de reconocimiento al cometer un error voluntario, ¿no? Mandarle una carta a Charlie, desafiarlo, digamos, lo más inteligente. Algo que puede aprovechar Charlie, lo sabe. Claro, lo más inteligente. Más allá de la carta a Charlie. ¿Sería Death la Note otra reacción también referencia? Sí, está pasando en Death Note yo ahorita, justo, por lo que claro, se también, dice. Mucho en Death Note. También estoy pensando mucho hay una en serie ahí Death Note. de desafíos y detectives, ¿no? La diferencia de repente es que, claro, esto es mucho más... Las personalidades son muy diferentes. Sí, pero el hecho de que esto es mucho más contado y relatado, ¿no? A mí creo
por el lado de lo que decía Wheeler, me gustó más el otro cuento porque yo prefiero más, digamos, las acciones a que me estén contando cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Que yo creo que es algo ya de decisiones, ya, pero yo creo que a Max sí le gusta un poco que le cuenten las cosas, ¿no? ¿A ti te gusta que te cuenten Me las encantan cosas? los monólogos. Me encantan los monólogos. Entrar en, A mí o sea, en personaje. me gusta más ver las cosas pasar, más a mí. Los gustos, ¿no? A mí, por lo que yo usualmente leo, y a veces soy muy ratona de biblioteca, y me Son encantan gustos. estos atributos a otros y cómo intentan mezclarlo para hacer una propia historia. Entonces me gustó mucho, como le dije, fue un tema tanto personal porque dije, wow, ha usado términos literarios y todo, y encima tiene esto de mandarlo justo 12 minutos antes de, ¿no?, que termine el cierre y llamarlo spam, no sé, esto Sí, ha sido perfecto. planificado, o sea, es como si él fuera el justiciero carmesí, que está todo planificado para que envíes esto y que tú lo veas con tremendo título de spam, ¿no? Y Y cuando que no lo gane ves, encima, o sea, ¿no? Y que gane. No lo Sí. vendas mucho que para marzo, no lo vendas mucho que para marzo todo el mundo va a enviar su cuento a esa hora. ah, Sí, tampoco la idea, No, chicos, tampoco esto la ha sido idea una es que hagan estrategia. una cosa así. Sí. Spam 2, Spam 2. Tampoco los no, motives. simplemente estoy alargando Que el porque, cierre es por el si cierre y acaso, se acabó, ¿eh? Chico, por si acaso, el cierre es el cierre y ya está. Si lo manda después, no. Lo que Es acá más, estoy en otros defendiendo concursos es de mucha que gente se ha porque quedado él- afuera por no mandarlo a la hora. Ah, ¿ya ven? Entonces, lo que estoy acá defendiendo es que él lo ha hecho no como que para solamente llamar la atención, sino que tenía que ver también con el relato que él está contando. Si es un relato, por ejemplo, de los perritos, o sea, no el cuento anterior, esto, ¿cómo se Gatitos. llama? Gatitos. Ay, perdón, de los Gatitos. gatos. De los gatos, de los animales, o sea, hubiera llegado, digamos, a esa hora, probablemente es como que no tiene sentido. Hubieran dicho, lo ha escrito tal vez a último momento y es un genio que ha redactado y bien. bla, bla, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Bueno, ya veré que me encantó, ya no sé qué más. ¿Cuántas series detectives? Podríamos mencionar un montón, entre sí, ellas, como sí. dijo Edwin, Death Note. Death Note tiene, Hay mucho parecido, hay ¿no? muchas referencias a Detective, muchas series de detectives que podemos citar aquí también. hay muchísimas Hay referencias a muchísimo esto. material. Esto Creo, ya viene creo de que tiempo, alguien que muchísimas. escriba un texto de este nivel o de esta calidad tiene que haber visto mucho, ¿no? Y bueno, en todo caso Tienes que haber visto es muchas una novelas, decisión series. muy peleada, ¿no? Por ejemplo, a mí, Una decisión muy decidida. a Edwin, Sí. preferíamos las cosas al revés, pero bueno, así resultaron las cosas y Yo me quedé con los dos porque le di bien por empate. ellos. Sí, y Es de la sí, democracia. Yo le quedó di como empatado, 2 es- puntitos Reñido. más a este Primero, cuento primero. simplemente porque, como ya les dije, se notaba que tuvo que haber leído un montón y tuvo que tener varias referencias a otras cosas. Por eso leí como que 2 puntitos más por ahí que el otro. Mariana, Yo ¿algo que no contar? voté, bueno, yo no voté, pero yo hubiera votado por ese Ya cuento dije también. las dos partes, las partes que más me gustaron y merecido ganador. Aunque no fue mi favorito, pero Ok. ya pues mayoría manda. Yo estoy contenta. ¿Qué hago? Es curioso, Ay. es que es curioso, hay tanta controversia que no sé cómo resultó ganador al final. Y está súper bien, Pero por eso es que son los estamos números. haciendo esto, para que tengamos diferentes opiniones entre todos. Así que exacto, funciona. exacto. Qué bueno que Mayoría, somos seis, ¿no? En el jurado. Sí. Pero sí. Bueno, esta fue la premiación del Justiciero Carmesí, este certamen. Ya saben cómo deben hacer los ganadores. Y síganos en nuestras redes, suscríbanse, en Facebook, Instagram, YouTube. Muchas gracias, va a haber más de esto. Muchas gracias a Max de Entre Fachos y Rojos por acompañarnos esta noche. Y con nosotros será hasta la Ustedes. próxima. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos.